Parte 2. Venía explicando entonces de la... eh, Cristo es el fin de la ley. Tengo mucha información, pero voy a explicar un poquitito más, nada más sobre esto. Cuando decimos nosotros fin, incluso en nuestra confesión, perdón, nuestro catecismo dice cuál es el fin principal del hombre es glorificar a Dios y gozar para siempre. Cuando decimos fin, no estamos diciendo cuál es el fin principal del hombre. Vendría a ser la meta principal del hombre es glorificar a Dios. Entonces cuando nosotros estamos diciendo eh, eh, Cristo es el fin de la ley, no decimos que se acabó la ley, sino es el fin, vamos a decir, principal, el propósito, la meta es glorificar a Dios. No sé si se puede entender este ejemplo. Entonces el fin es el objeto, la finalidad, la ley a poder apuntar a Cristo con la justicia justificadora, que en todo aquel que en Él cree. Cristo cumplió todo lo que demanda la ley para aquellos que creen en Él van a ser justificados en ese sentido, cuando decimos eso. Podría hablar un poco más, pero vamos a dejarlo ahí. Pablo sigue hablando en el versículo número 5, porque Moisés escribe que el hombre que practica la justicia que es de la ley vivirá por ella. Bueno, acá es un poquito, si hasta ahora fue complicado, acá se va a complicar un poco más. Pablo va a hacer una antítesis entre el Evangelio y la ley. Va a mostrar entre el Antiguo Testamento que estaba, vamos a decir, el pacto de obra rectificado y el pacto de la gracia venían caminando paralelamente, como explica en un sermón, creo, si no me equivoco, el pastor Peter Maste, no solo Peter Maste, sino nuestra confesión que está acá, del año 1689, capítulo número 7 de la teología del pacto. Vemos que es así. No creemos nosotros en la posición que explican los presbiterianos, que es muy diferente. El pacto no estaba ahí, o sea, como yo hice, el pacto de gracia en el Antiguo Testamento fue, vamos a decir, de alguna forma revelado, pero nunca estaba inaugurado. Venían corriendo paralelamente, porque estaba el pacto de gracia. ¿Por qué? Porque dice, haz esto y vivirás. Ahí estaba, Pablo va a empezar a hablar un poco del Evangelio, o la ley. ¿La ley qué es? Bueno, la ley es todo lo que Dios nos manda que debemos hacer. Haz esto y vivirás. Pero gracias a Dios tenemos lo que es las buenas nuevas, que es el Evangelio, que es lo que Dios nos da en su gracia. El hombre no lo puede hacer, haz esto, no puedo. Entonces cuando él reconoce que no puede, que está perdido, Dios le da su gracia. Bueno, eso es un resumen. Pablo va a hacer una antítesis acá en los versículos del 5 al 13 de entre la ley y el evangelio. Bueno, empieza a nombrar el Levítico 18:5 que aparece ahí y empieza a mostrar dos clases de justicia. Si no entienden todo lo que voy a hablar así, Pablo demuestra dos justicias. Tienen dos caminos, maldición y bendición. Haz esto. No puedo. Bueno, si no tienes eso, entonces estás bajo maldición. La gente está bajo maldición. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿Mm? ¿Por qué? Porque Él al morir por nosotros, maldito todo aquel que muere en un madero, cayó toda la maldición de la ley. Todo aquel que cree justificado en Él. Entonces Pablo va a hablar un poco de eso del Antiguo Testamento. Después lo otro, que el versículo 9 y 10, que después voy a hablar en el tercer audio un poco yo, es un poco más a decir de la transición, el argumento que ya vine hablando, él un poco de lo que ya venía hablando ya en los versículos anteriores. Y él habla un poquito de la encarnación y la resurrección de Cristo. Eso es un poquito lo que voy a hablar ahora entonces sobre esto. Lo que voy a hacer ahora, en estos minutos que me quedan, voy a leer un poco, o sea, dando los créditos, en una parte, no todo, no todo, yo diría así hasta dónde, un poco de los pactos paralelos que predicó el pastor Peter Master hace un tiempo. Voy a explicar un poco nada más sobre eso y yo te digo cuando termino y después sigo con mi sermón, para darle los créditos. Pero él hablando un poco de los pactos paralelos, y justo hablando de Romanos 10, él explica que la ley que fue proclamada por Moisés, o el pacto de obras que nosotros le decimos, el pacto ratificado, es ese pacto que fue dado a Moisés, era un pacto, vamos a decir, paralelo, que corría en Deuteronomio 29 y 30. Bueno, él explica que este pacto que es el pacto que hizo en la tierra de Moab, que significa al lado, también lo hizo al lado del otro pacto que era de Horeb. En dos lados hizo dos pactos. Pero no era, esto es un poco difícil de entender. Yo ahora le voy a explicar de una forma más sencilla con mis palabras. Pero estoy tratando de explicarlo como lo explica.
no era el mismo pacto, el pacto de Sinaí, los 10 mandamientos, haz esto y vivirá. El otro pacto, que en el Deuteronomio 30, ¿por qué digo esto? Porque Pablo ahora lo explica, Pablo habla de esto. No es una reiteración del pacto de Sinaí, sino algo muy diferente. ¿eh? Esto era conocido como el pacto evangélico. ¿Por qué digo esto? Porque Pablo en Romanos 10, él está citando o hace una alusión a lo que se llama justicia que es de la fe, si ustedes leyeron Romanos 10 ahí. Y ahí la contrasta con la justicia que es de la ley. ¿Mm? Ahora le voy a explicar mis palabras, todo esto que está difícil. Este pacto de la ley que es sinaítico es el pacto por obra. Haz esto y vivirás. Pero el pacto que aparece en Deuteronomio 29:30, no sé si alguna vez leyeron o escucharon las maldiciones y las bendiciones que algunos estos de la prosperidad lo utilizan, que se hizo en la llanura de Moab, es el conocido como el pacto de gracia o el pacto evangélico, si quieren decirlo. Entonces Pablo hace una distinción entre estos dos pactos, y él muestra esto. Sería así. Si quieres ser salvo, bueno, haz esto y vive por eso. No puedo. Bueno, ¿por qué? Porque eso la ley te juzga. Porque la ley es justa, santa y buena, como explica creo que en Romanos 7. Ahora, ¿qué pasa? A la misma vez está el pacto de gracia en Deuteronomio 29 y 30. Y ahí, ¿por qué pacto de gracia? Porque habla, aunque sea de la ley, pero es muy pasajero. Creo que es en el versículo número 6, si no me equivoco, habla de la circuncisión, pero la circuncisión del corazón. ¿Qué significa eso? Que él le iba a circuncidar el corazón, que él iba a hacer, está hablando de la regeneración, de la circuncisión. Cristo es nuestra circuncisión del corazón, como Pablo lo explica. Entonces está hablando del pacto de gracia ahí, que yo te he puesto, mira, que te he puesto delante de ti la vida y viene la muerte y el mal, pero yo te mando que ames al Señor con tu Dios. Fíjese que de alguna forma yo lo voy a buscar ahora momentáneamente. Y en Deuteronomio 30, fíjese que dice la promesa de restauración. Y sucederá que cuando estas cosas se hayan venido sobre ti, la bendición. Entonces, fíjese que era una promesa de restauración. Bueno, hasta acá un poco nada más. Esto mismo después se vuelve a repetir con Isaías, Jeremías y Ezequiel. Es un poquito complejo de entenderlo. Yo lo traté de explicarlo con mis palabras para que se pueda entender. Porque está un poco complejo, pacto paralelo. No es que está equivocado, yo por eso lo leí, pero Pablo no anula la ley, porque en Romanos 2:13, de acuerdo, dice que habla de eso. Entonces, fíjese, el pacto estaba, el pacto de obra. Ahora, ¿qué es esto que Pablo muestra Pablo en Romanos 10, que habla un poco de ahí? Bueno, él cita Deuteronomio 30, versículos 11 y 14. Bueno, ¿qué es esto? Voy a tratar de explicarlo con mis palabras si se puede entender. Pablo está tratando de mostrar la ley de Dios, pero el problema es esto, que algunos creen que Pablo como que estaba alegorizando, estaba haciendo una exegesis del texto, estaba poniendo pensamiento de él para aplicar un texto. No estaba haciendo eso Pablo, ahora traté de explicarlo. El propósito, porque ¿cuál es el contexto que cuando Moisés le está mostrando así antes de que entren en la tierra? Acuérdese que cuando entren en la tierra ustedes no la van a tomar, esperen antes de entrar, yo lo estoy hablando de una forma entendible. No es por su fuerza, es porque Dios le está dando esto. Este es el propósito, cuando ustedes si han leído Moisés ahí, era que ellos no evadieran la responsabilidad que ellos tenían de hacer la voluntad de Dios. O sea, ¿qué es esto? Diciendo no conocemos las leyes de Dios. No, él está diciendo que no. Ahora, y él está hablando, vamos a decir, pero Pablo lo aplica en el sentido de la justicia basada en la fe. O sea, como que nada que ver parece. Como que Pablo está haciendo una exegesis, poniendo pensamiento de él en el texto. Como que malinterpretando, pero no está diciendo eso Pablo, no está haciendo eso, lejos de eso, porque es el mejor, vamos a decir, maestro de la ley, vamos a decir, o intérprete de la ley, como dice el profesor Peregrino, o que se jeta o de hacer hermenéutica. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo él? ¿Por qué Pablo utiliza eso? ¿Por qué se aferra a ese texto? ¿Por qué encuentra eso en Deuteronomio 30? Bueno, podría ser que Pablo, ya por eso cuando yo expliqué Deuteronomio 30, que ustedes lo lean bien,
él está hablando acerca de la restauración de Israel después del exilio que Dios le iba a llevar a ellos, ¿se acuerda? Entonces, pero Dios mismo iba a ser el que iba a circuncidar su corazón en el Deuteronomio 36. Después Dios lo iba a traer, era otro pacto. No es el pacto de obra rectificado, sino otro pacto. Dios prometió en un pacto futuro, pacto de gracia, yo les circuncidaré el corazón, yo le pondré el querer hacer, ustedes no lo van a poder hacer. Es otro pacto que Pablo te lo está mostrando ahí, que vamos a decir, acuérdense que no me da tiempo de explicar todo, pero dice cercana está la palabra, cercana está ustedes, el logo o Cristo va a estar ahora. Entonces le está mostrando ahí, Pablo está aplicando esto de Levítico 18, haz esto y vivirá, un pacto de obra, si quieren, para ser salvo, y un pacto de gracia. El nuevo pacto. ¿Qué nuevo pacto? Pues ya ustedes ya saben. Es en Jeremías 31, versículo 34, donde habla que Dios le dará un corazón nuevo. Le pondrá un corazón. Entonces, Pablo está mostrando en esa sencilla palabra, ¿quiere ser salvo ante Dios? ¿Quiere estar bien? Bueno, está este pacto. Todos nacen bajo este pacto. Todos lamentablemente nacen bajo la maldición. Pero tienes esto ahora también. Dios dice, cercano está ahí. No tienes que subir a bajar a Cristo. ¿Por qué no tiene que subir? Porque Cristo ya descendió, Cristo se encarnó. No tiene que bajar hasta abajo, porque Cristo murió y ya se levantó de los muertos. Está acá la palabra. ¿La crees? No tienes que descender, está acá todo. ¡Ey, nueva! Como ellos estaban así, es esa tierra que ellos van a entrar de alguna forma, o Pablo lo que está mostrando ahí, algunos creen que, como yo le digo, que está haciendo una exegesis, o algunos creen que está haciendo una alegoría él de lo que está haciendo él. Él está mostrando de alguna forma, está sintetizando, me animaría a decir lo que es el Evangelio, mostrando lo que estaba ahí. Amados, muchos de ellos no sabían, como Moisés. Lucas 24:44, acuérdense que dice el Señor Jesucristo, dijo, estas palabras habré estando con vosotros, que era necesario que se cumpliera todo lo que estaba escrito de mí, en la ley de Moisés, en los profetas, en los salmos. Todo hablaba del Señor, amados. Y Él le abrió la mente para que pudieran entender. Y en otra parte, el Señor Jesucristo dijo así, en Juan 5:46, porque si creyeras a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió Moisés. En primera de Pedro 1:10 al 12 también, acuérdense que la palabra que fue inspirada a muchos de esos profetas, ellos ni siquiera sabían lo que escribían, ellos escribían, venía el Espíritu y escribía, ni siquiera podían entender quizá en sus mentes el significado íntimo que tenía estas palabras, esta relación que apuntaban a un Cristo venidero, el contenido de sus palabras, ellos escribían, dice Pedro. Yo no tengo tiempo de buscarlo ahora, pero de alguna forma ellos escribían buscando esa profecía que eran para nosotros. ¿Lo han leído alguna vez a Pedro? Primera de Pedro 1:10, versículo 10 en adelante. Acerca de esta salvación, los profetas que profetizaron de la gracia que vendría a vosotros diligentemente inquirieron, indagaron, procurando saber qué persona o qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo dentro de ellos, al decir los sufrimientos de Cristo, la gloria que seguían ellos, el que fue revelado, que no se servían a sí mismos. Ellos, amados, ni siquiera sabían lo que escribían, pero no sabían. Decían, ¿qué es esto que tenemos que predicar? Pedro lo dice acá en su palabra. Escribían, pero el espíritu no sabía, indagaban, ¿qué son estas cosas? El profeta hablaba, pero no entendía. Los salmos davídicos que también hablaban, que Cristo después lo vemos que Cristo apuntaba a Cristo. Se rodearon alrededor mío y todas esas cosas, todo eso apuntaba a Cristo. Acá también, vamos a decir, el camino de la salvación en el Antiguo Testamento y el Nuevo es el mismo, la justificación por la fe, Romanos 1:17, no sé si se acuerda que lo leímos una vez al principio cuando empezamos toda esta serie de estudios, siempre ha sido el mismo, amado. Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para la salvación de todo aquel que cree, el judío primeramente, también el griego. Acá está, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá, nombrando a Habacuc 2:4. En Romanos 4 vimos que para Abraham y David todo era el mismo, la salvación era por gracia, por medio de la fe. Y acá también hablando de los pactos paralelos, lo mismo. Ahora, ¿qué es esto que vemos acá? Bueno, las palabras citadas que estamos viendo acá en Deuteronomio 27, 28 y 30, que vimos Deuteronomio, vemos maldiciones, haz esto y vivirás, que es el pacto de obra, y el pacto de gracia, que vemos la bendición que Dios iba a circuncidar, estaba apuntando a Cristo. No es por un esfuerzo humano, la persona no puede hacer nada.
La persona nace muerta en delito y pecado. Ahora podemos decir, hay una analogía. Bueno, el escritor de Hebreos, que voy a buscar ahora, el escritor de Hebreo en el 3:15 al 19, dice así. En cuanto dice, si oye su voz, no endurezca vuestros corazones como en la provocación, porque quienes habiendo oído le provocaron, ¿acaso no fueron todos los que salieron de Egipto guiados por Moisés y con quienes se disgustó por 40 años? ¿No fue con aquellos que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino los que fueron desobedientes. Pues vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Si ustedes ven los otros párrafos del 6, versículo 10, el escritor de Hebreo, por lo tanto, pues que falta todavía algunos que entren en él, aquellos que antes se les anunció la buena nueva, no entraron por causa de su desobediencia, y otra vez dijo un día, hoy diciendo que por medio de David, después de mucho tiempo, como se ha dicho, si oyereis su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Y así sigue mostrando, amado, de un descanso, esa tierra o ese monte que estaba ahí que ellos iban a entrar, amado, era, vamos a decir, una analogía de Cristo. Cristo es nuestro reposo, amado. Cristo descendió ahora. Pablo está haciendo una interpretación, si quiere, histórica, gramatical, o también, pero él está viendo también el escritor de los hebreos de una forma histórica y redentora, vamos a decir, en Cristo Jesús. Él es la tierra de reposo, apuntaba a Cristo. Cristo mismo dijo, venid a mí todo lo que estáis cansados y agobiados. Entonces, ¿qué es ese descanso? Esa tierra apuntaba a Cristo, así como en el Antiguo Testamento. Entonces, hoy es un tiempo de gracia. No endurezcan sus corazones, como muchos de ellos endurecieron sus corazones y no entraron. La palabra está cercana como ellos cuando estaban por entrar. Y muchos no confiaron en la palabra cuando el Señor les dijo eso. Entonces, hoy es un tiempo de gracia donde la palabra está cercana para que crean en el Señor Jesucristo. Cristo murió y resucitó por sus pecados. Todo aquel que reconozca su necesidad de Cristo, lo invito a que vayan a Cristo. Voy a terminar con el tercer audio ahora.